que vamos ahora, muy bien, entendí. Ahora vamos a ir en busca de una definición para proporciones, ¿sí? Porque ya, ¿no es cierto?, tuvimos clase ya de razones, quedó muy clara, los conceptos fundamentales de razones, y ahora, sabiendo eso, vamos a en buscar, ¿no es cierto?, el, déjeme terminar aquí, ya, entonces esto es proporciones, eso es, ya, entonces eso es lo que es el objetivo de hoy, ¿ya? Proporciones, muy bien. Flauta, no sé qué le pasa a este bicho. Y proporciones, ahora sí. Bien, entonces decía que, un poco recordando lo que veíamos en la clase pasada, habíamos definido las razones como la comparación entre dos cantidades A y B, ¿sí? Es decir, naturalmente A y B son distintas de cero, muy importante eso, y se anota, ¿no es cierto? Lo vamos a anotar aquí porque vamos a iniciar lo nuestro de proporciones precisamente por esto que le vamos a utilizar aquí. ¿No es cierto? En términos generales, ¿verdad? Tenemos A, ¿no es cierto? Y B. Es decir, en este caso, habíamos dicho que se utilizaba la simbología de fracciones para denotar las razones. En este caso, ¿no es cierto?, en lugar de que A se llamara numerador, nosotros le íbamos a llamar el antecedente. Y B, en lugar de llamarse denominador, le íbamos a llamar el consecuente, ¿sí? Además, esto se leía de la siguiente manera. A es a B, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Lo vamos a separar un poquitito. Ahí está. A es a B, ¿sí? Además, ¿no es cierto? Esta razón tenía un resultado, obviamente. O cociente como le llaman hoy. Y que le habíamos denominado, ¿no?, K. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, nosotros hicimos un ejercicio. ¿Aló, me escucha? ¿Aló, me escucha? ¿Sí? En que, ¿por qué razón era esto, ¿no es cierto?, una K, una constante, que es muy importante para el caso de las proporciones, por lo que vamos a ver de inmediato. Vamos a ver, entonces, yo creo que es suficiente con 2 ejercicios. Pongamos 3, ya está, para que usted tenga claro. Es decir, supongamos que yo tengo aquí 2 y abajo tengo en el consecuente C igual a 4. Esto, ¿no es cierto?, va a ser igual a 4, ¿no es cierto?, y igual 8. Y esto va a ser igual a 8, y abajo, ¿no es cierto?, en el consecuente es denominador. Y esto tiene, ¿no es cierto?, algo que le hemos llamado K. ¿Por qué? Vamos a saber por qué. Porque resulta que 2 cuartos, ¿verdad?, es un medio. 4 octavos es un medio. Y 8 16avos es un medio. En consecuencia, como lo demostramos en clase, esto es una razón, ¿no es cierto? Y el valor de la razón es el mismo para ambas razones. En consecuencia, se demostraba la existencia de una constante en una razón. Bien, entonces, inclusive hicimos un ejercicio en que calculábamos, ¿no es cierto?, dado el uso de esta K, y podíamos entonces encontrar eh, eh, el valor de esta razón. Bien, entremos derechamente, ahora que usted ya se acordó, a proporciones. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí en proporciones? Bien, las razones, vamos a empezar obviamente con 2 razones. Mire, para que esto quede, le va a quedar a usted, esto es muy sencillo, no tiene nada de complicado, ¿ya? Entonces, vamos a decir 12 es a 4, ¿no es cierto? Bien. Se me olvidó una cosa muy importante, que la vamos a ver aquí al tiro. 12 es a 4, ¿no es cierto? Y vamos a decir lo siguiente, que esto, punto y coma, pongámosle aquí, coma, ¿no es cierto? Punto y coma, que esto también se puede, ¿no es cierto?, expresar como 12, ¿no es cierto?, de esta manera. 12 es a, disculpe, vamos a ver, le vamos a meter aquí una ecuación para que quede bien. Entonces, 12, de verdad, signo de división. ¿Por qué hace eso esto? No entiendo, fíjate. Y sigue haciéndolo lo mismo. Ya, ahí, jaja. Y ahí.
Y ahí tampoco. Veamos aquí. Ahora, eso es, 12 es a 4, y también se puede, ¿no es cierto?, esta razón se puede expresar de esa manera. Veamos una segunda razón, ¿verdad? Veamos, me está escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Veamos una segunda razón, como la que vemos aquí a continuación. 12, ¿no es cierto?, es a 4, como 15, ¿no es cierto?, también 15 es a 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el valor de esta razón? Si usted se fija, también es 3, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos proporciones, ¿sí? Perdón, dos razones. Esto lo vamos ¿sabe qué? Lo vamos a, porque veo que se ve muy chiquitito, entonces lo vamos a agrandar bastante, ¿eh? Entonces, ahí, ¿ya? No sé si ahí se ve bien todo, ¿sí? Bien, ahí se ve bien, ¿verdad? Bien. Se ve bien, ¿verdad? Entonces, tenemos, arriba, repito, si no yo, arriba explicábamos lo que era una razón y la estábamos recordando, ¿sí? Y encontramos un ejercicio para encontrar la constante cuando yo tenía, ¿no es cierto?, analizaba varias razones, ¿verdad? Y en este caso era el ejercicio que yo en el cursor estaba apareciendo. Vamos ahora a entrar ya derechamente en proporciones, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a entrar derechamente en proporciones. Yo tengo 12 a 4, ¿no es cierto? Y su valor de la razón es 3, ¿ya? Es 3. Entonces, ese también, ¿no es cierto?, es llamado la razón de la proporción, ¿no? La proporción tiene una razón, entonces, y en este caso es 3. El de abajo, la razón 15 es a 5. En consecuencia, yo tengo, ¿no es cierto?, dos proporciones que también se pueden, como vimos arriba, también se pueden expresar como 15 es a 5, ¿sí? Ahí, ¿cierto? También se pueden expresar de esta manera, 15 es a 5, pongámosle un poquito de espacio para que quede claro, y es nada más que la forma como se presentan las proporciones, ¿ya? En forma de fracción o en forma de división, como usted ve ahí. Esta también es una división, obviamente, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esta igualdad de dos razones es una proporción. ¿Por qué? Vamos a poner aquí. Porque proporción, fíjese bien, proporción, ¿sí? Flauta. Proporción, dos puntos, ¿sí? Voy a tener más acá porque no veo bien. Es la igualdad no sería del valor de cada una, es la igualdad del valor de cada una, o cociente si quiere, pongámoslo entre comillas aquí, ¿no es cierto? Ya, ahí, o cociente. Bueno, hoy día, la verdad que se le llama cociente hoy día, ¿eh? O cociente, eso es la igualdad, ¿verdad? Es la igualdad del valor, ¿sí? Estamos ahí definiendo ya una razón, estamos buscando, ¿no es cierto?, la definición de proporción. Es la igualdad del valor de cada una de las razones, de cada una, ¿no?, de las razones, ¿sí? ¿Sí? De cada una de las razones. Esa es la primera definición que podemos encontrar, como lo vemos en el ejemplo, ¿no? Pero veamos esta misma, ya que hemos definido esta proporción, ¿ya? Esta proporción, que existe, esta proporción existe, porque tenemos una igualdad del valor de cada una de las razones. Es decir, tenemos que 3 es igual que 3, que es la constante. Entonces, ¿qué puedo yo hacer aquí? Puedo escribir lo siguiente. Mire, dado eso, ese concepto que hemos vertido, entonces yo puedo decir esto, ¿ya? Ahí. Entonces puedo decir que 12, ¿no?, es a 4, como 15 es
a 5. ¿Sí? Eso puedo decir. Todavía tengo déjeme oscurecer, claro, ahí. ¿Sí? Eso podemos decir, ¿verdad? Pero también lo podemos expresar, punto y coma, también lo podemos expresar como 12, ¿no es cierto? Es a 4, como 15 es a 5. Ah, me quedó muy junto. Mira, vamos a separarlo un poquitito para que tenga... claro, entonces usted lo puede verificar. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, tirémoslo un poquitito más hacia allá todavía. Eso es, para que haya una buena visión de lo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos 18 y aquí tenemos también 18. Y tenemos 18, el tamaño de las letras, y yo creo que usted lo ve bien, ¿verdad? Sí, bien. Entonces tenemos el primer concepto. Proporción es la igualdad del valor, aquí tenemos, o cociente de cada una de las razones, es la igualdad. Entonces, esto, ¿no es cierto? Aquí hay un K, clarísimo, ¿verdad? Aquí hay un K clarísimo. Bien. Que lo veíamos en la clase pasada cuando veíamos razones. Perfecto. Muy bien. No sé qué le pasa a este. Ya, ahí. No sé qué le pasa. Bueno. Ya. Entonces. Pero vamos a ver aquí elementos. Pongamos elementos de una proporción. ¿Ya? Elementos de una proporción. ¿Cuáles son los elementos de una proporción? Bien. Nosotros sabemos que en razones ya habíamos definido, ¿no es cierto?, que era una razón. Ahora vamos a definir términos. Términos, sí, términos de una razón. Entonces, decimos, los extremos, entonces los extremos, coma, y los medios. Esos son los términos de una proporción, disculpe. Ahí estamos, de una proporción, ¿sí? De una proporción, ya. Elementos de una proporción, entonces, tenemos términos de una proporción. ¿Cuáles son? Los extremos y los medios. ¿Ya? Eso sé. Entonces, veamos. El antecedente, fíjese bien lo que pasa aquí. El antecedente de la primera razón, ¿no? ¿No? Y el consecuente de la segunda razón se llaman términos, perdón, disculpe, se llaman, eso es, se llaman flauta, se llaman términos términos extremos de la proporción, ¿sí? Se llama, entonces, el antecedente, no sé si usted lo ve mejor aquí. Ahí estamos, ya, lo vamos a agrandar esto también, para que así se vea bien. Ahí está, bien. Dice, ¿no? Dice, el antecedente de la primera razón es el 12, el antecedente de la primera razón, y el consecuente de la segunda razón, y el consecuente de la segunda razón, en este caso es el 5, se llaman términos extremos de la proporción, ¿ya? Se llaman términos extremos de la proporción. Bien, sigamos adelante. El consecuente, ¿no es cierto? El consecuente de la primera razón y el antecedente de la segunda razón son los términos medios de la proporción. ¿Bien? ¿Se da cuenta? Es muy sencillo. Los términos de la proporción, ¿cuáles son? Los extremos y los medios. ¿Y cuáles son ellos?
el antecedente de la primera razón, que es 12, y el consecuente de la segunda razón, que es 5, se llaman términos extremos, ¿sí? De la proporción. El consecuente de la primera razón, que es 4, y el antecedente de la segunda razón, que es 15, son los términos medios de la proporción, ¿ya? Es sencillo, no es gran problema, ¿ya? Bien. Veamos entonces, buscando un teorema, ¿no es cierto? Ya encontramos las definiciones prácticamente de una proporción. Ahora, veamos ahora el teorema de principal o fundamental, teorema fundamental de una proporción. ¿Cuál es ese teorema fundamental de una proporción? Veamos. Si es la proporción que teníamos arriba, veamos otra, ¿verdad? Que la proporción, veamos otra proporción. Si se tiene, ¿no es cierto? Si se tiene lo siguiente, ya, insertar, aquí estamos, insertar ahí, insertar, muy bien, insertar de nuevo ahí, ya, insertamos otra, eso es, ahí. Si se tiene, ¿no es cierto?, la proporción 12, ¿no?, es a 3, como 20, flauta, ahí estamos mal, como 20 es a 5, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, ¿no es cierto?, una proporción, y si tenemos una proporción significa que, ¿no es cierto?, existe una K, y la K en este caso es 4, ¿verdad? Usted ya lo vio ya, ¿verdad? Entonces, el teorema, ¿cómo se obtiene esto? Bien, esto se obtiene, ¿verdad?, multiplicando, si se multiplican los dos miembros por el producto, los dos miembros por el producto de los consecuentes, se tiene, veamos, fíjese bien, si se multiplican los dos miembros por el producto de los consecuentes. ¿Cuál es el consecuente? Es 15, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Flauta. Por producto de los consecuentes se tiene 2 puntos. ¿Qué se tiene? Bien, se tiene lo siguiente. Vamos a copiar esto que tenemos acá para economizar tiempo. Entonces tendríamos, lo vamos a pegar, listo. Entonces tendríamos, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a insertar esto que está aquí, y vamos a poner ahí, ya, bien, y vamos a poner acá otro, eso ahí, a ver, eso ahí, y vamos a poner otro ahí. Entonces vamos a poner aquí 15, ¿verdad? Porque estamos multiplicando. Flauta, ¿qué le pasó a esto? 15, y aquí estamos multiplicando. Se multiplican los dos miembros por el producto los consecuentes. Antecedente, consecuencia, 3. Antecedente, consecuente, 5. Y 3 por 5, 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a reunir, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a poner esto aquí, ahí, ya. Vamos a copiarlo de nuevo acá. Ahí, ya. Vamos a copiarlo aquí, ya, ahí tenemos, y vamos a arreglar esta cosa. ¿Cómo la vamos a arreglar? Mire, vamos a poner 15, es decir, vamos a poner 12 aquí, mire cómo lo arreglamos, 12, y vamos a poner aquí 15. 15,
Ah, flauta, qué diablo. Ahí. Vamos a poner aquí 12 y aquí vamos a poner 15. ¿Sí? Ahí sí, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos arriba. Y aquí vamos a poner, ¿no es cierto? En su lugar vamos a poner 20. Vamos a poner 20 y arriba, en lugar de 20, vamos a poner 15. No, no hice nada, simplemente lo arreglé. ¿Sí? Simplemente lo arreglé, ¿ya? Entonces, si nosotros simplificamos este 15, ¿verdad? Y este 3 significa que yo eh, voy a tener lo siguiente. ¿Qué voy a tener? Ah, ¿por qué me pareció esa inclinada? Ahora sí, ya. Vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener aquí, insertar, ¿verdad? Una ecuación. Y vamos a tener 12, ¿no es cierto? Vamos a tener 12, pero multiplicado por ¿qué? Por 4, ¿verdad? 4 por, no, por 5, perdón, 5. 5 por 3, 15, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 20 multiplicado por 3. ¿Ah? Por 3. Así es. 20 multiplicado por 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Haciendo el mismo cálculo en la proporción, ¿no es cierto? Fíjese bien, vamos a tener ahí. Entonces, haciendo el mismo cálculo en la proporción, ¿cuál? Haciendo el mismo cálculo, ya, el mismo, ahí, ya, ahí, el mismo cálculo en la proporción, ¿verdad? Tenemos dos puntos. Tenemos que AB, insertar, ¿no es cierto? Insertar aquí, insertar, ya, insertar esto de acá, ya, esto de aquí. Estamos hablando ya en términos generales jóvenes, ¿no es cierto? Bien, tenemos A es AB, ¿verdad? Como AB, como C es AD, ¿verdad? Tenemos eso. A es AB, como C es AD, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar, ¿verdad? Vamos a multiplicar por lo mismo que hicimos arriba, por eh, por los consecuentes. ¿Cuáles son los consecuentes? ¿No? Son los BD. Vamos a copiar esto, vamos a copiar aquí y vamos a poner, ¿qué cosa vamos a poner? Esto que está acá. Entonces, vamos a decir que esto lo vamos a multiplicar. Otra vez me apareció esa cuestión, oye, ya. Entonces, insertar. Yo no sé por qué me hace eso el computador. Yo creo que ya necesita una mantención. ¿Sí? Y aquí, vamos a ver aquí, pongamos esto aquí. Nada más, ya se van a dar cuenta que estoy demostrando. Entonces vamos a indicar aquí. Tengo BD aquí y acá también tengo BD. ¿No es cierto? No he hecho nada, excepto que indiqué que iba a multiplicar esta proporción por sus, tal como lo hicimos arriba, y que lo indicamos, si se multiplica dos mismos productos, los consecuentes, que es lo que estamos haciendo aquí en términos generales, y ahora lo vamos a ordenar. ¿No es cierto? ¿Qué significa que lo vamos a ordenar? Fíjese bien lo que va a pasar aquí. Mire lo que vamos a hacer acá. Vamos a ordenar esta cosita. Entonces, va a pasar esto. ¿Por qué pasa? Ahí ya lo vamos a tirar para allá. Ya. Entonces, vamos a ordenar esta cosita y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que B, ¿no es cierto? B, en este caso, ¿sí? Perdón, vamos a decir que A, eso, ¿no es cierto? Por este lado, y vamos a poner en lugar de A, vamos a poner BD. Nada más que lo estoy reordenando, ¿ya? Bien. Y acá vamos a poner C, lo estoy reordenando nomás. C, ¿verdad? Y en su lugar vamos a poner BD. Para que sea mucho mejor. Mire, BD. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que al simplificar esto, ¿no es cierto? Pongámosle una rayita allá a este que está aquí.
este que está aquí, sí, fíjese bien, nada más que ese, a ver si resulta, sí, ahí, solamente eso, mire, estoy simplificando, ya, ahí lo estoy trazando, ¿lo ve? Entonces ahora tenemos D, ahí, lo estamos simplificando por este que está acá, ¿lo ve? Ahí, ya, ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda aquí ahora? Bien, vamos a aquí, ¿verdad? Y vamos a insertar una ecuación, ¿ya? Insertar una ecuación. ¿Listo? Entonces nos va a quedar, en el lado izquierdo nos va a quedar AD, y al otro lado nos va a quedar BC. ¿Se fija? BC. Eso es todo lo que cambió. ¿Sí? Perdón, es CB, ¿verdad? Que el orden es muy importante. Nos va a quedar CB. Eso es. Bien, entonces con esto vamos a decir qué cosa. Que, ¿no es cierto? Teorema, vamos a obtener un nuevo teorema. ¿Cuál es? Este que vamos a ver aquí. Mire, fíjese. Teorema, ¿ya? Teorema. Bien, dice, en toda proporción, ¿verdad? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Mire qué sencillo. Teorema. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y ahí está demostrado. ¿Lo veo? Entonces queda AD por BC, porque AD es el antecedente y D es el consecuente. ¿Lo veo? En esto, miro el cursor. Y el consecuente, ¿no es cierto?, es multiplicado por el antecedente de la segunda razón. Entonces es el teorema. En toda proporción, el producto de extremos es igual al producto de los medios. Muy bien, hagamos un ejercicio. Ejercicio 1. Entonces digamos 1. Párense, ya. Flauta, por ahí no va la cosa. Acá, eso es. Entonces ponemos 1, decimos calcular, ya, calcular el valor de X, calcular, fíjate que no me alcanza, llevo muy rápido, ahí está, calcular el valor de X en la siguiente proporción, ya, en la siguiente proporción. ¿Cuál proporción? Veámosla al tiro. Entonces vamos a insertar aquí, eso es. Entonces vamos a insertar lo siguiente. Aquí está. 25, perdón, 15 esa X, 15 esa X, como 12 esa 20. Esa nomás. Mire, qué sencillo. ¿Ah? Entonces, aplicamos el teorema, porque acabamos de enunciar, pero le vamos a poner un poquito más de eso, espacio. Ahí está. Entonces aplicamos el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice, mire, en toda proporción, esta es una proporción, tenemos que encontrar el valor de X, en toda proporción el producto de los extremos, es decir, pongámoslo aquí de inmediato, ya. Entonces, el producto de los extremos, en este caso, sería 15, ¿no es cierto?, multiplicado por 20, porque es el producto. Eso va a ser igual a... ¿Qué ya lo pasó aquí? No, esto está malo. ¿Por qué la máquina hizo eso? Ahora sí, no sé por qué me hizo eso la máquina, ¿sabes? Ya, 15 es porque el conductor está conduciendo mal. Por eso hace eso, ya. 15 es a 20, perdón, el producto de los extremos, 15 por 20, es igual, entonces el producto de los extremos, que es 15 y 20, es igual al producto de los medios. Es decir, es igual esto a 12x, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces vamos a ponerlo ahí, ya. Yo creo que esto se ve bien ahí. Entonces dice, en la proporción, el producto de los extremos, 15 y 20, producto, significa que se multiplican, es igual al producto de los medios. ¿Cuáles son los medios? Los medios son x y 12, es decir, 12
Aquí nos faltó un signo de multiplicación. Ahí está. Yo no sé por qué ahora este va arriba y por qué anteriormente iba abajo. Es porque lo tenía en un caso sin ecuación. Eso es, ya. Entonces, ¿ahora qué se hace? Simplemente se multiplica. ¿Y cuánto es 15 por 20? ¿Cuánto es 15 por 20, jóvenes? O bien, despejémonos. 300. 300. Muy bien. 300. Igual 12x. ¿Cierto? Separémoslo un poquitito aquí, porque si no queda muy junto. Ya, ahí, ya. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Despejamos X, ¿verdad? Entonces vamos a insertar aquí, ya, esto que está acá, y vamos a decir esto, que es igual a 300, y abajo vamos a poner 12, y esto va a ser igual a X. 300 dio 12, y eso va a ser igual a X. ¿Usted tiene ahí una calculadora? Yo tengo 12 por 5 da, creo que da como 25. Pero no tengo una calculadora por aquí. ¿Usted lo tiene? Sí, creo que debería dar 25. Dio 25. Da 25, ¿no es cierto? Ya, ok. Da 25, perfecto. Entonces, aquí tengo la calculadora. Ya la saqué y la vamos a dejar aquí por si la necesitamos. Bueno, ya. Entonces, esto es igual, ¿no es cierto? Bajemos, ya, ahí. Esto es igual, entonces este X es igual a 25, ¿cierto? Bien, entonces, ahí está, bien. Pero es cierto esto de que este 15 es igual, perdón, este ejercicio está correcto. ¿Por qué debería estar correcto? Porque si yo sustituye el 25 en X, esta razón tendría que ser igual a esta que tengo acá, ¿verdad? Esta razón tendría que ser igual a esta que tengo acá. Entonces yo le doy a usted que investigue ese resultado. Si es así, estamos bien. Veamos en el ejercicio el número 2. Tenemos, ¿no es cierto?, calcular ahora, claro, el valor de X en la siguiente proporción. Entonces tenemos que copiar ahí y tenemos que copiar acá. Y ya. ¿Y cuál es esa otra proporción? Veamos. Veamos. Ya. Pongamos aquí una ecuación. Ahí estamos. Disculpe. Entonces tenemos 26. A ver. ¿Sí? Ahí ya. 26 es a 65. ¿Por qué pasó eso? 26 es a 65 como X es a 5. ¿Sí? 26 es a 65 como X es a 5. Bien, armemos esto y para aplicar, ¿no es cierto?, el teorema. ¿Cómo se puede armar esto? Yo se lo voy a armar y usted en la clase porque esta es una clase, ¿no es cierto?, en línea, el jueves cuando nos veamos, usted me trae el resultado de esto, ¿ya? Pero yo le voy Entonces, dice que el producto de los extremos, es decir, sería 26, pero multiplicado por 5, eso debería ser igual al producto de los medios, es decir, 65 multiplicado por X, ¿verdad? Eso es cuando yo aplico el teorema que hemos visto aquí, ¿ya? El teorema dice en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Bien, jóvenes, recapitulemos. Vimos, ¿no es cierto?, al empezar de la clase, teníamos fecha, y el objetivo era encontrar una definición de proporción. Partimos recordando que digamos, la existencia de la constante, K, y esto lo hicimos, ¿no es cierto?, en un ejercicio. Aquí tenemos 2/4, 4/8, 16, y todas estas razones tienen, ¿no es cierto?, algo en común. ¿Cuál es? Que son iguales a un medio, es decir, el valor de esa razón, o el cociente es un medio. En las proporciones, ¿no es cierto?, nos vamos acercando a una definición. Entonces dijimos que teníamos una proporción 12 cuartos y 15 quintos, y esto, ¿no es cierto?, era igual
el valor de la razón era exactamente el mismo. En este caso tenemos dos proporciones. Y también dijimos que esto se podía, ¿no es cierto?, expresar como 12:4 y esto de abajo como 15:5, recordando lo que habíamos conocido. Y habíamos dicho entonces que proporción es la igualdad del valor o cociente de cada una de las razones. Es la igualdad del valor o cociente de cada una de las razones. Es decir, que nosotros podíamos poner 12:4 como 15:5. ¿Por qué? Porque ambas tienen la misma razón. Y la podíamos también escribir tal como la vemos aquí. 12:4 como 15:5. En consecuencia, dijimos que los elementos de una proporción, ¿no?, son los términos de una proporción. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos elementos? Los términos, los extremos y los medios. Y definimos los extremos, ¿no? Es el antecedente de la primera razón, que sería en este caso, ¿no es cierto?, y el consecuente de la segunda razón. Y este es el consecuente, en este caso es el 5, ¿verdad? Y los términos son los términos extremos de la proporción. El consecuente de la primera razón, que es 4, y el antecedente de la segunda razón, que es 15, son los términos medios de la proporción, ¿sí? Entonces, entramos al teorema fundamental de la proporción. Y para hacerlo, ¿no es cierto?, hemos multiplicado, para encontrar el teorema fundamental de la proporción, hemos, ¿no es cierto?, encontrado nuevamente estas razones. Y hemos dicho que si multiplicamos, ¿no es cierto?, el producto, ¿no es cierto?, de los ambos consecuentes, es decir, 3 por 5, 15, a cada una de las razones, tal como vemos aquí, y la ordenamos, es decir, decimos 12, pero 15 dividido 3 es igual a 15 dividido 5. Entonces nosotros hacemos aquí la simplificación de 15 tercios, y que me da 5, y me queda, ¿no es cierto?, 12 multiplicado por 5, multiplicado, fíjense, y aquí tengo 15 quintos, que es igual a 3, y queda 20 multiplicado por 3. Entonces, haciendo, ahora ya estamos en posición de definir el teorema, haciendo el mismo cálculo en la proporción tenemos, que yo voy a multiplicar por los consecuencias, entonces B por D, multiplicado por AB, y B por D, multiplicado por CD. Ordenamos esto para tener una mejor visión de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No sé por qué esta cuestión no quiere, ahí está, de lo que estamos haciendo, y decimos que BD vamos a simplificar B del antecedente con B del consecuente de abajo. ¿Ah? Entonces me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, ¿no es cierto?, AD. Vamos a bajar un poquito eso. Me va a quedar solamente A multiplicado por D. Y al otro lado voy a simplificar D, ¿no es cierto?, y me va a dar CB. Es decir, AD multiplicado, vamos a ponerle aquí el número, mejor, multiplicado. Eso es, A multiplicado por D es igual a C multiplicado por B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, teorema. En toda proporción, el producto de los extremos, como es el caso que hemos venido relatando, es igual al producto de los medios. Y tenemos dos ejercicios. Uno que lo hemos resuelto y otro que lo va a resolver usted, ¿no? Y eso sería, jóvenes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Lo vemos? Ninguna duda. Bien. Dígame, ¿cuál es la duda que tiene? No, ninguna duda. Perdón, disculpe, sí. Nos vemos el viernes y ahí continuamos con este apasionante estudio de las proporciones. Bien, jóvenes, un gusto haberlos saludado y sin más, ¿no es cierto?, me despido de ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Y me voy a despedir de ustedes. Cuídense, lávense las manitos, esta cuestión no ha terminado de la pandemia, ¿no? Y mucho cuidado.